En Lucas 8 está escrito que siguiendo a los 12 y a Jesús había muchas mujeres que le siguieron aproximadamente por 3 años, según los evangelios sinópticos, y como durante 3 años no tuvieron un solo día de trabajo, y no existía el subsidio de desocupación, y si querías comer debías trabajar, ahí está escrito que estaban estas mujeres que siempre los seguían, y los mantenían a ellos con sus propios bienes. Es decir, se hacían mantener por mujeres acaudaladas, que de por sí no es una libre decisión. Pero si Jesús se hacía mantener por mujeres acaudaladas, ¿qué diferencia hay entre él y los gurúes avispados que se hacen mantener hoy día? ¿Entienden? Lucas 8, léanlo. Eran mantenidos por mujeres adineradas, en la traducción de la Biblia de Familia Cristiana. Y luego, cuando decimos que Jesús se fue, queda Pedro al comando. Y en el grupo, que nosotros hoy llamaremos secta, esa norma seguía vigente. Se debían vender los bienes para el beneficio común. Hechos de los Apóstoles dice poner los bienes a los pies de los apóstoles, o sea, tenían que entregarlos a los jefes, porque eran los jefes a manejar el dinero. Ananías y Zafira, una pareja, vendieron un terreno y no dieron todo el dinero, conservaron una parte. Pedro llama a Ananías y le dice, ¿por qué creíste que podías engañar así al Espíritu? ¿Cómo te atreviste? Y Ananías muere. Lo llevan para enterrarlo. Llega la mujer y Pedro, en un comportamiento policíaco, le dice, ¿en cuánto vendieron ese terreno? Y ella dice, la misma cifra que había acordado con el marido. Y él le dice, mira que esos que acaban de enterrar a tu marido, ahora mismo regresan y te enterrarán a ti también. Pero ese no es el grupo donde se debía practicar el perdón 70 veces 7. Ananías, vendiste. Sabemos que te quedaste con alguna parte, pero bueno, en fin. No es un buen comportamiento. Buen comportamiento sería entregar todo, pero bueno, esta vez te perdono. No, no hubo perdón. Entonces, ¿murió Ananías de un infarto? ¿Le dio un ictus? ¿Murió de risa? O como dice Porfirio, lo mató Pedro. Y cuando lean el versículo entenderán que la única explicación es que lo mató Pedro. Se los leo ahora mismo. Hechos de los Apóstoles, al inicio del capítulo 5. Entonces, ambos mueren y, cuando regresan, los jóvenes que estuvieron enterrando al marido encuentran a la mujer ya muerta. Y estaban solos Pedro y la mujer, Zafira. Y Girolamo, que es quien ha traducido en latín la Biblia, en su epístola 109, recuerda las severitas y dice, la dureza de Pedro cuando asesinó a Ananías y Zafira. Y de hecho, en aquel versículo, luego usted lo leerá cuando lo encontrará, está escrito que toda la comunidad tuvo miedo. Le recordaban, señores, aquí las reglas se respetan. El dinero debe ser entregado todo a nosotros. No pueden hacer lo que ustedes quieren. Una historia un poco distinta. Y Pedro es el mismo que, un poco antes, para salvarse la vida, había jurado y rejurado que él a Jesús no lo conocía y que no hacía parte de su grupo. ¿Lo recuerdan en la noche del arresto de Jesús, no? Es siempre Pedro, pero que por motivos de dinero mató a 2, para que entendieran a qué tendrían que adaptarse. Toda la gestión de este suceso es una gestión, entre comillas, moderna. Es decir, que no hay diferencia con las sectas de hoy. No hay diferencia. Absolutamente. Hay que respetar las reglas. Y tengo en mente algunas sectas que piden también el diezmo, etc. Y hay quien sigue esas sectas donde debes dejar el 10% de lo que ganas, lordo. No el neto del impuesto, lordo.
ciertas sectas protestantes, etc. Bueno, afortunadamente ahora no los asesinan porque no los matan porque afortunadamente ahora hay leyes laicas que les impiden de hacerlo, no leyes religiosas, porque en base a las leyes religiosas podrían tranquilamente asesinarlos. Porque Yahvé hizo asesinar a uno que fue sorprendido recogiendo leña en sábado. En el desierto lo hace asesinar, dice, llévenlo afuera y lapídenlo, porque mis órdenes no se discuten. Porque entonces toda la comunidad debe entender cómo están las cosas, y así era la normalidad. Por esto no soy seguidor del Dios del amor, porque digamos que no creo tanto que fuera un Dios del amor, pero no deben preocuparse porque les leo este documento porque me atañe directamente. Fue enviado por un docente, nombre y apellido público, un docente de la Universidad de Nápoles, quien hablando de mí escribió en un email que fue publicado, dijo, Biglino no es más que un mentecato, es decir, uno que perdió la luz de la razón. Ahora, esto, cuando yo lo vi, y como fue visto por algunas personas, digamos más o menos 150, en cambio yo la estoy difundiendo en mis conferencias y somos ya más de 400,000. Pero yo quiero que sepan más de 1,000,000 de personas que Biglino es un mentecato, porque al menos si Biglino es un mentecato, como todos los mentecatos, puede decir libremente lo que quiere, porque no hay nada más liberador que ser un mentecato. El problema es que si en verdad uno piensa que ese es un mentecato, no va a perder el tiempo a tratar de demostrar que las cosas que dice no son verdad. Por ejemplo, encuentran a uno que dice, yo soy Napoleón. ¿Cuántos minutos emplearían para tratar de convencer históricamente a esa persona que no es Napoleón? ¿Cuántos? Los mismos que publican estas cosas son grupos y dedican día y noche a tratar de derrumbar las cosas que dice el mentecato. Así que tienen miedo de este mentecato. Pero también hay cosas buenas, como decir, un poco más gentiles. Pero les leo una sola porque esta es interesante. Ayer en la tarde fui invitado a la Universidad de Torino y asistí a 2 tesis de laurea en antropología, 2 tesis magistrales, en las cuales el contenido de las 2 tesis eran la paleoastronáutica, la exobiología, el contactismo antiguo, los misterios sobre construcciones de lugares, y estos 2 jóvenes, un muchacho y una muchacha, se laurearon con 110 y con honores. Sentí cierta emoción cuando vi presentar las tesis y vi también mi nombre allí proyectado. Me vino un poco la piel de gallina al verme citado en las tesis. En fin, me dio satisfacción, pero lo que realmente me da satisfacción es ver cómo ciertos argumentos están entrando en el mundo académico. En otoño saldrá un libro, escrito por un académico, entre otras cosas. Una persona especializada en la Escuela de los Altos Estudios de París. Es un libro sobre la antigua religión romana, y él, citando a Caroli Kerengi, que estudia la cultura clásica, él sabe quién es, uno de los colosos, y dice, reflexionando sobre la religiosidad romana y la hebraica, dice que es fácil reconocer en esta forma un tipo que en la historia de las religiones no es solamente romano. En este sentido, podríamos recurrir a la comparación con la religión israelita, es decir, comparar la religión romana con la israelita, justo lo que yo he hecho en los libros de Mondadori. Y este académico escribe, que nosotros sepamos, a pesar de la clara y declarada conciencia de la urgencia de un análisis comparado de ambos sistemas, no parece que los estudiosos lo hayan hecho. Fue perdonen, pero lo escribió así, un valiente, decidido y estudioso del Antiguo Testamento, Mauro Biglino, que ha dedicado páginas a un examen de puntos importantes de convergencia entre la conciencia religiosa hebrea y romana, abriendo escenarios fascinantes del mundo antiguo, destinados a poner en discusión algunas de las certezas más consolidadas de la historiografía occidental. Así que estoy muy contento que, como mentecato con mis razonamientos, en fin, pueda llegar a tener también estos logros. Muchas gracias por haber visto este video.
Si te agradó, por favor no olvides dejar un me gusta como apoyo a esta labor. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y espera muy pronto la cuarta parte. Un abrazo y hasta pronto.